Hola familia, amigos, gracias por acompañarnos en un programa más de Tiempo de Cambios. Estamos ahora cerca de la Navidad, una época muy especial al final del año, en que recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús no nació en esta época, pero aprovechamos la oportunidad, como lo hacemos en otras épocas del año también, para recordar su nacimiento y lo que eso significa para nosotros que le amamos. Una de las preguntas que deseamos responder hoy es ¿por qué Jesús nació en Belén? ¿Por qué esta ciudad, una ciudad tan pequeña, tan insignificante, tan olvidada, es la ciudad que Dios elige para el nacimiento de Jesucristo, el Rey celestial encarnado para venir a salvar al mundo de nuestros pecados? ¿Por qué no Jerusalén? ¿Por qué no la ciudad, la capital de toda la nación, la sede religiosa donde están los líderes religiosos? ¿Por qué no elige Dios ese lugar para el nacimiento de Jesús? Cuando vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, empezamos a encontrar algunas claves de por qué Dios eligió la ciudad de Belén. Dice allí: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. La palabra Belén en hebreo significa casa de pan. Y los campos de Belén se conocían como los campos de siembra tanto del trigo como de la cebada. Usted puede ir al libro de Ruth y encontrar una historia maravillosa, una historia emocionante, apasionante, llena de amor, de misericordia, hacia una mujer que conocemos como Ruth, quien había quedado viuda. Ella era moabita de otra ciudad, de otro pueblo extranjero. Para Ruth era una ciudad nueva, una cultura diferente. Era un lugar donde ella tuvo que ganarse la comida yendo a trabajar en los campos. No porque le pagasen, porque era una mujer viuda que venía como extranjera, que no tenía dinero. Sin embargo, en la cultura israelita se le permitía a los extranjeros, a los pobres, poder venir y recoger lo que caía de la cosecha que hacían los trabajadores. Y vemos a esta mujer recogiendo las sobras y llevando una cantidad a su casa. El dueño de ese campo, que se llamó Booz, le mostró a ella, una mujer pobre, viuda, extranjera, misericordia. Así que en la historia de Ruth vemos un ejemplo de misericordia, vemos un ejemplo de provisión, vemos un ejemplo de amor, porque Booz llegó a casarse con Ruth. Y ahora viene la parte más emocionante en la historia de Ruth y de Booz, porque ellos tuvieron un hijo que se llamó Obed, y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo muchos hijos, y uno de sus hijos fue David. David era el más pequeño de la casa de Isaí. Así que David era un bisnieto de Ruth y de Booz. Ahora vamos a ver otra parte de la historia de Belén en esta historia de familia. En la historia de Ruth, de Booz y ahora de David. Estando David aún joven, cuidando los rebaños de su padre Isaí, allí mismo en los campos de Belén, encontramos que el profeta de Dios vino para ungir al próximo rey de Israel. Y entre todos los hijos de Isaí, el que menos se pensaba que sería el rey era el mismo David, porque era el más pequeño, era el más humilde, era el que iba al campo a trabajar en el cuidado de las ovejas. Los demás hermanos tenían otros trabajos más importantes, pero ese era el que Dios había elegido, un hombre humilde, al cual la Biblia dice, un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un joven, fue un hombre que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios y a ser educado por Dios. Y este fue el joven que Dios eligió y al joven que Dios preparó para ser el próximo rey de Israel, el rey conforme al corazón de Dios. Cuenta la historia que David, ya estando él en el palacio, ya siendo rey, tiene en su corazón el deseo de construirle
un templo a Dios. Él decía, ¿cómo puedo yo estar viviendo en palacios cuando el santuario, el tabernáculo de Dios es una carpa? Y era lo que él más anhelaba hacer. Dios reconoció ese deseo, esa intención, ese amor de David por las cosas de Dios. Y por esas razones que Dios le hace una promesa a David. Y es algo como esto: David, reconozco tu amor por mí, es sincero, es humilde, es real. Y aunque no eres tú el que yo he elegido para que construya este templo para mí, yo voy a honrar tu amor por mí, este deseo que tú tienes de honrarme a mí. Y la forma en que yo te voy a honrar es que tu reino va a ser para siempre. Cuando vamos al libro de Isaías, el capítulo 9, versículos 6 y 7, encontramos un pasaje muy conocido y el que le sigue no tan conocido. Leamos el 6 primero. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre admirable, príncipe de paz. El 7 ahora. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aquí se está profetizando lo que una vez Dios había dicho a David, que su reino iba a permanecer para siempre. Cuando vamos al capítulo 11, dos capítulos más adelante, capítulo 11, versículo 1, dice allí: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Cuál es este tronco de Isaí, o la vara del tronco de Isaí, o este vástago que va a retoñar de sus raíces? Es Jesucristo. ¿Y por qué dice de Isaí? ¿Por qué dice de su raíz? Porque de David vendría una descendencia, y conocemos que de allí vino José, el papá terrenal de Jesús. Así que ahora vemos una relación entre lo que es la ciudad de Belén, la historia de Ruth y de Booz, el bisnieto de esta pareja de David, la promesa o el pacto que hace a David acerca del trono eterno. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a buscar allí Lucas versículo 2 del 1 al 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Así que José aquí nos está diciendo que era de la casa y de la familia de David, y por ese edicto que se había hecho de que todos tendrían que volver a su ciudad paterna, a la ciudad de su parentela, para ser empadronados, es que José con María regresan a Belén. Ahora miremos rápidamente a José y María. Dos personas humildes, sencillas, tal vez sin una educación formal, pero fue la pareja que Dios eligió. No eligió solo a María, eligió también a José, porque eran personas temerosas de Dios, que apreciaban más las riquezas espirituales que las riquezas de la tierra. Y ellos estaban dispuestos a hacer todo, a darle todo a Dios y a darle todo a la educación de este niño. Hay otro aspecto interesante de los campos de Belén, y es que además de ser campos de cebada y de trigo, también había un lugar, unos campos donde se velaban, se cuidaban a las ovejas. Y en la noche, los pastores que cuidaban de su rebaño fueron los que primero escucharon las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. ¿Por qué los pastores? Bueno, si hemos seguido la línea y la unión de los versículos en este programa, es porque los pastores también eran hombres humildes, eran hombres sinceros,
Eran hombres que temían a Dios y eran hombres que estaban cuidando ovejas en los campos donde David una vez cuidó de su rebaño. La historia nos cuenta que David había donado estos campos para la obra del templo. Aquí en este lugar era donde los pastores cuidaban rebaños, cuidaban ovejas, cuidaban corderos que se usarían para los sacrificios del templo. Y si había un grupo de personas en Israel que más iban a entender el significado del nacimiento del bebé Jesús, el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, eran estos pastores humildes. Eran pastores que temían a Dios, eran pastores que esperaban el Mesías prometido. Por eso es que los ángeles celestiales van y proclaman las nuevas del nacimiento de Jesús a este grupo de pastores. No habían otros grupos que esperaban esa venida tanto como ellos que iban a poder entender el significado de este Cordero de Dios nacido en un establo. No era coincidencia que Jesús naciese en un establo, en los campos de Belén, en los campos donde se cuidaban a estos corderitos para el uso del templo. Ahora era Jesús, el Cordero de Dios, que nacía en este lugar. Algo interesante de estos campos donde los pastores cuidaban de sus rebaños es de que había una torre, ya desde los tiempos de Jacob, donde se vigilaba cualquier peligro que podría llegar a comprometer la vida de unas ovejitas. Y desde ese segundo piso de esa torre era donde el pastor principal miraba y vigilaba los campos y daba aviso a los otros pastores si veía algún peligro que se acercaba. Esta torre principal era la misma torre donde los pastores llevaban a las borregas, a las corderas, a tener a sus bebés, a tener a sus corderitos. Así que, qué especial, qué significado era que ahora era Jesús, el Cordero de Dios que nacía en este lugar. No sabemos si fue en esa misma torre, tal vez sí, porque no hay coincidencias en el plan de Dios. Pero sea o no, había nacido y nació allí en esos mismos campos. Por eso es que cuando el ángel viene y le da las nuevas noticias a estos pastores, es que ellos entienden, conocen. Ellos hablaban de esto cada noche. Ellos esperaban al Mesías, anhelaban ver al Mesías nacer y venir y quitar y limpiar al mundo de pecado. Esos corazones sinceros, humildes, que buscaban de Dios cada día, eran los que estaban listos para recibir las nuevas y para recibir también a ese Mesías. En contraste vemos a los líderes religiosos que eran personas orgullosas, creídas por su herencia, por su puesto. Ellos no esperaban al Mesías. Escuchar las nuevas no iban a ser buenas nuevas. Y lo vemos después durante el ministerio de Jesús. Pero estos pastores humildes, que sí buscaban conocer más de Dios y buscaban ser parte de ese plan, estaban listos. Y cuando ellos recibieron esas noticias, dice que fueron apresuradamente a ver y adorar a ese niño Jesús. ¿Cómo entendieron que este era el tiempo que Dios había señalado y que el que estaba allí envuelto en pañales era el Mesías, el Salvador del mundo? Lo sabían porque su corazón siempre estaba en sintonía con el cielo. Vemos cómo la historia de Ruth y Booz, de su bisnieto David, de su descendiente José y ahora de Jesús están unidos. Así que en esta Navidad, cuando recordemos nuevamente no solo el nacimiento de Jesús, sino dónde nació y por qué, recordemos que Dios es un Dios de los humildes, es un Dios de pobres, es un Dios de sinceridad y es un Dios que te recibe así como eres, pero que hará de ti algo grande, algo maravilloso. Te dará riquezas abundantes celestiales,
no solamente aquí, sino en la vida venidera. Que Dios nos ayude a ser como David, aunque seamos los más pequeños, pero que estemos dispuestos siempre a escuchar y a ser educados por Dios, a ofrecerle a Dios lo mejor de todo nuestro ser, que seamos como sus bisabuelos en demostrar la misericordia a otros que Dios ha demostrado por nosotros, que seamos humildes, que reconozcamos nuestro lugar en este grande universo, que seamos como José, que aunque tendría miedo, tendría ciertos temores, se sentía insuficiente en ser el papá de Jesús, pero que estemos dispuestos a seguir y confiar que la fuerza de Dios nos va a guiar, nos va a dar entendimiento, nos va a dar la sabiduría para hacer todo lo que podamos, para entrar y caminar y ser fieles en el plan de Dios. Seamos como María, jóvenes sin experiencias, con falta de conocimiento terrenales, pero con toda la gracia celestial para poder también ser obedientes a Dios y ser parte del plan que Él tiene para nosotros. ¿Por qué Belén? Porque Belén fue el lugar que Dios eligió, aunque era pequeña, la más pequeña de todas las familias, pero fue el lugar donde Dios honró la promesa que le había hecho a un hombre fiel, a un hombre conforme al corazón de Dios. Que todos podamos ser conforme al corazón de Dios también, y en nuestra humildad, en nuestra pobreza de espíritu, podamos buscar al Salvador del universo, recordando que Jesús es ese Rey de Reyes que bajó a este lugar más sucio, más cochino de todo el universo, pero lo hizo por ti y por mí, y nos muestra su humildad, su sinceridad, su entrega total para nosotros, y espera que tú y yo podamos responderle de la misma manera en esta Navidad y en el año venidero. Que Dios nos guarde, feliz Navidad para todos, y siempre recuerda, pequeña como Belén, pero importante para Dios.